Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio hecho para ustedes. Bueno, Buenas noches. vamos a esperar 2 minutos, estamos antes de tiempo, para darle espacio a los que llegan justo sobre la hora, entendiendo que en Colombia son las 6 de la tarde, muchos apenas están saliendo del trabajo, otros siguen trabajando y están abriendo este espacio dentro de su agenda para recibir esta información. También Vamos a darle un saludos par a de todos. minutitos. Ujú. Sí, y saludos también a todos los que se están conectando por fuera de Colombia, República Dominicana, nuestros amigos de República Dominicana. Tenemos gente de México, eh, Creo que de de Perú otras. también. Sí, en realidad tuvo poca difusión, poco tiempo, pero tenemos una muy buena acogida, así que eso nos pone bastante contentos. Bueno, entonces, Igual, sí, igual informarles que esto lo vamos a hacer continuamente. Vamos a hacer una serie de webinars a todo lo largo del año. Vamos a hacer esto una costumbre. Pequeño espacio de nosotros que hablemos temas de ingeniería, temas de interés general en el ámbito de la ingeniería, la herramienta o de cualquier cosa que ustedes entiendan que pueda aportarnos a todos, porque al final creo que esto es algo que debe ser un espacio de todos. ¿Qué te dices, Juan? sí, así es. Y es la oportunidad donde vamos a profesionalizar un poco el ejercicio. Anteriormente hemos hecho unos ejercicios de capacitación completas de muchas horas, pero ahora nos vamos a enfocar a temas específicos que van a ser atractivos para nuevos usuarios y para los usuarios existentes, para poder sacar el potencial completo de la herramienta. ¿Sí? Este primer webinar especializado va a ser de losas compuestas. Ya estamos planeando el siguiente, que sería hacia finales de octubre, donde vamos a hablar de diseño de pilas con las macros de ProtaDetails. Ya los detalles los estaremos compartiendo. Este lo vamos a hacer en compañía de uno de nuestros usuarios expertos en el tema de diseño de pilotes. Entonces también va a estar bastante interesante. Yo creería que eh, vamos a iniciar, ¿sí? Entonces, eh, la primera parte vamos a hacer una pequeña presentación general de lo que es Prota Software para aquellos que apenas están llegando y no tienen una idea clara de, de cómo, de cómo hacer o qué, de qué trata como tal Prota, ¿sí? Y ya después pasamos al tema especializado, que es el de losas compuestas. Entonces, para que nos quede la grabación bien chula, entonces voy a volverlos a saludar, dando paso pues a todo el tema del contenido. Entonces, buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar, diseño de vigas compuestas con la norma americana ISC 360. Nos acompaña el ingeniero Víctor Bisono Ramia, que estará dirigiendo como tal la charla, y yo acompañándolo acá y tomando notas y respondiendo las preguntas que se vayan generando en el chat. El día de hoy estaremos entonces abordando en la siguiente agenda. Vamos a hablar un poco de la trayectoria del Prota, qué es lo que como Prota ofrecemos a nuestros clientes. Vamos a hablar un poco de la plataforma de aprendizaje que hemos desarrollado para ustedes, nuestros usuarios y nuestros futuros usuarios, que puedan aprender a sacar las capacidades plenas del programa. Y después ya pasamos al tema específico de diseño de vigas compuestas. Entonces, cuando hablamos de ProtaStructure, estamos hablando de una plataforma única para el diseño de edificaciones. Y es que, ¿por qué hace que hablemos de ProtaStructures como una plataforma única? Y es que con Prota podemos integrar lo que es el modelado, el análisis, diseño detallado, fabricación y todo el tema de procesos BIM. Vamos a poder integrar entonces todo el proceso de una forma fluida en una misma herramienta. Por eso es que nosotros hablamos de Prota Software como una herramienta todo en uno. ¿Sí? Y cuando hablamos entonces, estamos hablando de una suite que está compuesta de 4 programas. Todos trabajan de manera sincrónica. ¿Sí? Hablamos un poco en detalle cada uno de ellos.
Y cuando hablamos de Prota como tal, estamos hablando de una empresa que cada vez se va extendiendo alrededor del mundo. En este momento ya estamos en más de 95 países, con más de 10 idiomas cargados, 25 códigos internacionales y más de 40 años de desarrollo. Cuando miramos el mapa de calor, pues vemos cómo en todo en el este de Europa, en el sudeste asiático, somos gigantes, cómo estamos incursionando en África y en Latinoamérica, en Colombia, República Dominicana, Perú, Brasil, y así con también muchos usuarios en diferentes lugares de la región. Y es que cuando hablamos de la historia, nos tenemos que remontar hacia 1992, cuando se desarrolló el programa Provina Orión. Este es un programa que se destacó porque era el primer sistema del mundo que podía ser el detallado de edificios de concreto y podía hacer rehabilitaciones y reforzamientos hacia el año 2005. Y ya en 2007, pues tenía la capacidad de poder hacer enlaces. Y es que en el 2005 como tal, pues este podía ofrecer eh, diseños de vulnerabilidad, hacía con análisis tridimensionales. Y en el 2007 ya tenía la capacidad de hacer integración física con Revit. Ya BIM, antes de que la palabra BIM estuviera de moda y de manejo generalizado, ya en 2007 se venían haciendo los ejercicios de intercambio de información. En 2014 ya como tal, Prota Provina Orion evoluciona y se convierte en ProtaStructure, y desde allí pues con unos hitos muy importantes de ejecuciones en el 2018, por ejemplo, la ejecución del terminal aérea más grande del mundo en ese momento, que es la de Turquía, toda se desarrolló con ProtaSoftware y con unos hitos muy importantes en cuanto a eficacia en tiempos para la ejecución del diseño y ajustes en el desarrollo de la obra. Y bueno, hablamos ya en el 2025, tenemos usuarios en más de 95 países en el mundo. Y es que cuando hablamos del ejercicio que nosotros hacemos como ingenieros estructurales, pues siempre vamos a contar con una herramienta que es un programa de cálculo donde vamos a hacer la parte del diseño. Y de eso hay gran variedad, gran cantidad de programas. StubSub, ETAPS, Robot y así, muchos más que van saliendo. ¿Sí? Y muchos de ellos van a permitir hacer diseño de elementos, por lo general, vigas y columnas y muros, ¿sí? En algunos casos. Pero ya cuando usted tiene que pasar a otros elementos como diseño de cimentaciones o escaleras o losas, tiene que apoyarse con otras herramientas, hojas de cálculo, programas específicos para las soluciones y demás. Y luego, como tiene que convertirlo en planos, va a tener que usar otro programa CAD que le permita convertir eso que ya diseñó en elementos que lo puedan usar en obra. Entonces vamos a necesitar los programas como el AutoCAD, el BricsCAD y todos estos nuevos que están saliendo, haciéndole competencia a Autodesk para todo el tema de dibujo CAD. Si estamos hablando de estructuras metálicas, pues y hacerla bien, pues necesitamos un programa que tenga la capacidad de poder hacer la gestión de todo el tema de precisión requerido para esa disciplina. Entonces, programas como el Tecla Structures, el Advanced Steel, VoltCAD, va a ser necesario. O sea, ya estamos sumando, tenemos como 3 o 4 programas. Y finalmente, para hacer la interacción, pues necesitamos hacer, que ahora mismo es lo que necesitamos hacer día a día, pues necesitamos un programa que nos permita hacer como esa conexión con las otras disciplinas. Y entonces, cuando hablamos de Prota, pues estamos hablando de un programa o una suite que hace el ejercicio completo. Y es que vamos a poder hacer la modelación y análisis de elementos de concreto, de metal, de concreto y acero en conjunto, ¿sí? Y allí mismo vamos a poder hacer el diseño de elementos, pero no solamente vigas, columnas, muros, no, también vamos a poder diseñar las cimentaciones, vamos a poder hacer todo el tema de diseño de zapatas aisladas o dados de cimentación, losas de cimentación. Vamos a, pues, a poder hacer el diseño de las losas de manera aislada, sin afectar las condiciones generales del edificio. Y todo eso que diseñemos lo vamos a poder llevar a un programa CAD que está
vinculado a todas las decisiones de diseño, que es el Prota Details. Y allí vamos a poder hacer toda la gestión de los planos de concreto. Y cuando tengamos estructuras de metal, pues vamos a tener un programa de la suite que va a llevar todas las decisiones de diseño tomadas en ProtoStructure a un gestor de metal para poder generar los planos de fabricación y el montaje. Finalmente, vamos a tener también dentro de la suite un programa que nos va a permitir hacer los enlaces y se llama ProtaVim. Entonces ahora, para hablar un poquito en el detalle de cada uno, tenemos por un lado ProtaStructure. ProtaStructure es el corazón de la suite y es que es allí donde vamos a poder hacer la modelación BIM de la estructura, colocar la arquitectura de fondo, calcar sobre ella, garantizar que nos queda coordinado entre disciplinas, colocar las dimensiones, llamar los códigos, aplicar las cargas, generar los reportes, diseños de vigas, columnas, zapatas, losas, demás. ¿Sí? Después vamos a poder entonces quedar listos para pasar la parte de diseño, digo, la parte de generación de planos. Y eso es, estamos hablando de concreto, estaríamos hablando de Prota Details. Y Prota Details, pues como van a ver, pues es un programa CAD, es AutoCAD básicamente, pero conectado al modelo. Entonces usted va a poder llamar allí para poder traer las plantas, los despliegues de vigas, de columnas. Y allí trabaja de forma inteligente. Lo que está dibujado como una barra, lo reconoce como barra y por tanto usted va a poder sacar los planos o las cantidades de lo que está dibujando directamente en el dibujo. También tiene unas macros para hacer cosas como el diseño de muros de contención, diseños de escaleras, diseños de pilas para cargas verticales y laterales, diseños de piscinas y otras macros que resultan bastante prácticas cuando se llega al final de la entrega, donde estos elementos siempre quedan un poco rezagados, pues allí tenemos estas herramientas. Después tenemos a ProtaSteel. ProtaSteel va a ser el gestor para hacer todo el tema del diseño de conexiones y como tal la generación de planos tanto de montaje como de fabricación. Y es que en ProtaSteel pues vamos a ver una interfaz completamente tridimensional y BIM, cómo poder hacer la gestión, utilizar herramientas como IntelliConnect, que es inteligencia artificial, pero no machine learning, para poder hacer auditorías rápidas dentro de la estructura, hacer asignaciones de conexiones. También va a poder hacer la generación y gestación de planos de montaje y de fabricación. Finalmente, tenemos a ProtaBIM, que es la interfaz que nos va a permitir hacer la comunicación directa con programas de otras o multidisciplinarios, como por ejemplo el Revit. Entonces vamos a poder rápidamente realizar exportaciones desde Prota, importaciones también, y hacer todo el tema de gestión. ¿Sí? Así que cuando hablamos del compendio que tenemos de Prota, pues son 4 programas que trabajan de forma armónica que van a permitir cubrir los ejercicios específicos de nosotros como ingenieros estructurales. Y muchos clientes alrededor del mundo pues usan el programa cada vez más, vamos entrando y seguimos cada vez adhiriendo nuevos usuarios que han visto el potencial del programa para mejorar los flujos internos dentro de las organizaciones. Ahora vamos a hablar un poco de la plataforma de entrenamiento y es la garantía que nosotros estamos dando a los interesados en el uso del programa de poderse capacitar de manera efectiva. Esto fue una plataforma que desarrollamos este año para dar una capacitación directamente a las personas interesadas en el curso, pero también lo ofrecemos a nuestros usuarios. Y allí, de una manera ordenada, van a poder entrar y realizar ese autoaprendizaje de manera bastante eficiente. Como se ve, pues es una página completa donde aparecen diferentes cursos, simplemente se registran para crear su usuario dentro de la plataforma de entrenamiento. Él le va a llegar un correo de verificación y ya una vez registrado con unos códigos que nosotros les compartiremos al que esté interesado, pues va a poder realizar un acceso y aprender como tal los cursos. En este momento contamos con 6 cursos que cubren la totalidad del ejercicio. Uno vamos a conocer la interfaz gráfica, en el otro nos dedicamos a, a enseñar o a explicar cómo se aplican las cargas dentro de ProtaStructure.
Después un capítulo o un curso dedicado completamente a chequear y analizar los modelos. Uno para diseño de la estructura, otro para el detallado con ProTiles y hay otro que no aparece acá, pero es el detallado con ProtaSteel. Entonces ya con ese compendio, pues tenemos todo el ejercicio completo para el autoaprendizaje. Antes de pasar al tema específico, vamos a hablar de lo que tenemos en vigencia en este momento. Con el lanzamiento de la versión 2026, pues tenemos ahora una promoción bastante interesante del 50%. Los detalles los estaremos manejando a través del chat para las personas que estén interesadas. La idea es que aprovechemos el grupo que se ha creado para poder ofrecerles a las personas que están participando la posibilidad de acceder a la plataforma de entrenamiento, ¿sí? Y también contar con una licencia temporal completa para que puedan explorar las capacidades del programa, ¿sí? Y tomar la decisión de incorporar a Prota dentro de los flujos de cada una de sus oficinas. Y bueno, entonces ahí ya pasamos al tema específico del día de hoy. Vamos a darle paso entonces al ingeniero Víctor con el tema específico que tenemos preparado para hoy, que es vigas compuestas según el ASC 360. Ok, fenomenal. Bueno, pues una vez más, bienvenidos a este webinar de diseño de vigas compuestas según ISC 360 y utilizando ProtoStructure 2026 en esta entrega. Muy bien. El webinar está pensado para ingenieros estructurales y para cualquier otro profesional del área interesado en ampliar un poco o reforzar sus conocimientos acerca del funcionamiento de las vigas compuestas y, por supuesto, dar a conocer las capacidades de nuestra herramienta y para esta finalidad. ¿Ok? Esta noche los acompañamos el ingeniero Juan Restrepo y un servidor y colega Víctor Bisonó. De República Dominicana tenemos la pequeña ventaja de que hoy es un día feriado por acá y muchos de nosotros no trabajamos y estamos un poquito más cómodos, más descansados, pero para nuestros colegas de otros países vamos a tratar de hacer de este webinar lo más interesante posible. Al final del webinar vamos a hacer una pequeña ronda de dudas y preguntas para hacer de este espacio un poquito más o menos dinámico y que no sea, como dije anteriormente, un espacio tan cansón. Yo sé que muchos de ustedes están ahora mismo llegando del trabajo o quizás están hasta de camino a su casa ahora mismo con el celular en la mano o al lado, escuchando el webinar. Y le agradecemos que nos hayan sacado el tiempo para estar aquí con nosotros esta noche. Vamos a tratar de que este espacio sea de su provecho. Y nada, y esperamos que el material sea de su agrado. Diseño de vía compuesta según ISC 360. Vamos a ir hablando un poquito acerca de cada uno de estos temas, viendo qué cosas tiene que decir el ASC y los libros de texto de cada uno de ellos. Evidentemente, de este tema hay mucha tela de donde cortar, pero diría que este contenido lo resume bastante bien. Y el contenido que tenemos para esta noche es definición y uso de vías compuestas, ventajas de la construcción compuesta, consideraciones de apuntalamiento, tipos de conectores de corte, ancho efectivo de losa de concreto en este caso, vigas parcialmente compuestas, posiciones fuerte y débil de conectores de corte, posición de eje neutro dentro de la sección de viga compuesta, revisión de disposiciones de normativa ASC 360-22 o hasta la -16, no hay ningún problema con eso. Chequeo de vibraciones según ASC Design Guide número 11 o guía de diseño número 11. Vibrations of Steel Frame Structural Systems Due to Human Activity, que es la segunda edición de esta guía de diseño. Orden de vigas en ProtoStructure 2026 y modelado, análisis y diseño estructural de vigas compuestas en ProtoStructure 2026. Muy bien. Definición y uso de vigas compuestas. La definición, digamos que las vigas compuestas son elementos estructurales conformados por una losa de concreto armado sobre una viga de acero que trabajan en conjunto. El trabajo en conjunto se lleva a cabo mediante conectores de corte que se encargan de transferir la fuerza cortante desarrollada en la interfaz viga-losa y compatibilizar deformaciones de ambos elementos, como vemos acá y como ya muchos de ustedes están familiarizados. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? No basta con solo colocar una losa de hormigón sobre la viga de acero o sobre las secciones de viga de acero.
También hay que conectar ambos elementos de tal manera que toda la fuerza cortante que se desarrolla en la interfaz sea transferida de manera satisfactoria y no haya desplazamientos diferenciales entre uno y otro, sino que haya compatibilidad de deformaciones, que ambos elementos se deformen igual en la interfaz. Más adelante, en esta diapositiva, vamos a ver cuándo no podría pasar esto y cuáles son las implicaciones de un caso o de otro. Definición y uso de vías compuestas. En los usos, pues, como ustedes todos saben, o casi todos acá, que ya han diseñado o han quizá construido este tipo de estructuras, se pueden utilizar para entrepisos y techos de edificios residenciales, comerciales e industriales, edificios de parqueos, tableros de puentes, plataformas y mezanines, soportes elevados de equipos industriales. Todos estos son respuesta correcta para esta pregunta, cuáles son los usos de este tipo de sistema. A lo largo de los años, las vías compuestas han demostrado ser elementos bastante versátiles y prácticos en la construcción civil y a todo alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos, donde sus prestaciones se han explotado tremendamente. De hecho, me atrevo a decir que casi todos los ingenieros aquí presentes han visto, estudiado el tema de vías compuestas de literatura norteamericana. Muy bien, de este lado del mundo, especialmente en el Caribe, y hablo de manera específica de República Dominicana, en República Dominicana se ha estado utilizando muchísimo y cada día más eh, estructuras más y más osadas, más complejas y de gran envergadura. De ahí la importancia de entender muy bien su funcionamiento, sus prestaciones y a la vez sus limitaciones. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de la construcción compuesta? El sistema aprovecha la alta resistencia del concreto a la compresión. Muy bien. Al final, el deck de hormigón o la losa de hormigón va a estar ahí y tiene que estar ahí para el tema del paso, para el tema de transmisión de carga. Entonces, ¿por qué no aprovechar? ¿Verdad? Un mayor porcentaje de la sección de acero trabaja a tracción, lo cual se traduce en menor tonelaje de acero, digamos, en tonelaje de acero en el sistema completo de entrepiso. Mayor rigidez y menores deflexiones que los elementos separados, de un 20 a un 30% mayor rigidez, menores espesores de placa de piso, reducción importante de peralte de viga, lo cual se traduce en menor costo en recubrimientos contra incendio y en ventaja arquitectónica. Aquí, por ejemplo, acá en República Dominicana no tenemos mucha cultura de recubrir nuestros elementos metálicos con recubrimiento contra incendio, pero definitivamente eso es algo que se hace mucho en otros países, incluyendo Estados Unidos, y es un costo bastante elevado. Es un porcentaje bastante importante en presupuesto de obra fuera de acá. Y por último, no menos importante, la reducción de vibraciones. Tener una viga compuesta reduce sobremanera las vibraciones en un entrepiso. No digo que estas sean las únicas ventajas, digamos que esas son las más estudiadas y las que más presente tiene cualquier ingeniero estructural a la hora de tomar la decisión de crear un piso conformado por vías compuestas. Ustedes están en toda la libertad del final del webinar comentarnos algunas otras ventajas que ustedes creen que sean eh, apropiadas comentar. Digamos que estas son algunas de las ventajas de la construcción compuesta, sin mencionar que muchas veces lo económico entra en juego, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Muy bien. Consideraciones de apuntalamiento. ¿Apuntalar o no apuntalar? Cuestionante de muchos. Sí, dije apuntalamiento. Este es un tema muy poco discutido en el contexto de diseños de viga compuesta, pero definitivamente es un tema de alta importancia porque tiene incidencias críticas en el diseño de nuestro sistema de entrepiso o sistema de techo y repercusiones directas en el costo y tiempo de ejecución. La decisión de si un sistema de entrepiso va a ser apuntalado o no debe ser del ingeniero estructural y para esto hay que tomar en cuenta consideraciones económicas de tiempo y de ejecución. Apuntalar o no, evidentemente tiene implicaciones positivas y negativas. Las implicaciones del apuntalamiento, como bien nos dice, o como bien podemos ver en la diapositiva, son posibilidad de asentamientos de puntales en zona de alta carga, especialmente construcciones de puentes. Se requieren secciones de vigas menos peraltadas y ligeras a cambio de menor resistencia última. Esto claro está, es un pro.
Mayor tiempo de ejecución de la obra y obstrucción del área de trabajo en el área apuntalada. Costo adicional por suministro e instalaciones de puntales y de flexiones más pequeñas. Estas son algunas de las implicaciones eh, de apuntalar un sistema de vigas compuestas. Luego de que el concreto alcance el 75% de la resistencia a los 28 días, la sección empieza a trabajar como compuesta. Y aquí pongo, justo debajo pongo un pequeño fragmento de la SC donde nos dice esto. ¿Y por qué lo pongo y por qué es importante comentarlo? Porque definitivamente la decisión de apuntalar un sistema de entrepiso, como ya mencioné, tiene repercusiones en el tiempo. Eh, Obviamente no es lo mismo usted tener un reguero de puntales en el medio hasta que el hormigón frague y alcance más o menos el 75% de la resistencia a la compresión, que va a pasar de unos 7 a 8 días, obviamente dependiendo de la resistencia del hormigón, dependiendo de los aditivos que se le adicionen, valga la redundancia, al hormigón. Muy bien, perdón. Este, Acá, por ejemplo, pongo un pequeño fragmento del software donde nosotros le decimos a Prota si nosotros queremos una construcción apuntalada o no. Y eso va a tener repercusiones en el cálculo de las secciones compuestas, porque, por ejemplo, la carga, o sea, cualquier carga viva en la fase de construcción no va a ser tomada en cuenta cuando esto sea seleccionado. Muy bien. Las secciones menos peraltadas de vigas se deben a que las vigas ya no tendrán que soportar la carga de hormigón, que es precisamente lo que estoy diciendo. Dígase, hormigón sin fraguar. Eh, eh, a eso me refiero. En el software vamos a tener que especificar si queremos asumir que nuestra construcción va a ser apuntalada o no, precisamente con este pequeño check. Muy bien. Esto lo que hace es que si elegimos activarla, el programa no toma en cuenta las cargas de la fase de construcción. Digamos, eh, todo el hormigón fresco va a ser soportado, o la carga de todo el hormigón fresco va a ser soportado por los puntales, y eso el software no lo toma en cuenta. Lo que va a hacer es que va a resultar en secciones de vigas más pequeñas, menos robustas. Esto es sumamente importante tomarlo en cuenta, y esto es sumamente importante eh, especificarlo en los planos constructivos. Yo siempre soy muy enfático con esto, y de hecho siempre hago una pequeña anécdota. En el 2014 yo participé en una obra en una zona franca de acá del país, donde nosotros estábamos construyendo un gran pasillo entre dos naves industriales. Eh, el pasillo tenía algunos 950 metros cuadrados y todo el techo era un sistema de vías compuestas, y estuvimos al punto de vaciar el hormigón sin apuntalar las vigas. Eh, Se nos ocurrió hacerle esa pregunta al ingeniero estructural que hizo el diseño del sistema, y él nos dijo que efectivamente él no había tomado en cuenta esto, y que sí había que apuntarla. ¿Ok? ¿Por qué hago esta anécdota? Porque por lo menos de este lado del mundo, aquí en República Dominicana, no estamos acostumbrados a ver eso. No estamos acostumbrados a ver que un entrepiso de vigas metálicas sea apuntalado. Y definitivamente sí es una decisión que hay que sopesar, y sí hay que tomarlo en cuenta y hay que colocarlo en los planos constructivos, porque al final el constructor no sabe si usted ha tomado esto en cuenta o no. Y es tan importante que el ASC y los libros de texto de vías compuestas o de construcción metálica que tienen capítulos de vías compuestas, pues te tratan este tema. Siempre hay un tema eh, que tiene que ver con apuntalamiento de vías compuestas. Muy bien. Tipo de conectores de corte. Es uno de los pequeños temas que más me gustan, porque es uno de los temas que más se comenta por ahí. Uno siempre tiene este tipo de pequeñas conversaciones con ingenieros constructores y con muchos otros ingenieros estructurales también. Los conectores de corte autorizados por la ICC 360 son dos: los pernos de acero con cabeza, o los famosos studs, o como se le decían anteriormente, Nelson Studs, que todavía se le dice. Lo que pasa es que Nelson es una marca, no es el tipo de conector, sino la marca. El tipo es stud o perno con cabeza.
que ahora creo que la Nelson la adquirió la marca Stanley, o sea, ellos son los distribuidores autorizados de la marca Nelson. Eh, y obviamente, pues no todos los conectores con cabeza se llaman Nelson. Y los perfiles tipo canal o los perfiles tipo channel, que son perfiles que aquí casi todo el mundo los conoce. Muy bien. ¿Por qué son los autorizados por la SC? Simplemente porque son aquellos cuyas ecuaciones de resistencia ya están probadas y calibradas dentro de la SC. Y las ecuaciones están escritas y están ya probadas en laboratorio y probadas en campo de que son las que funcionan y son las que captan a cabalidad la resistencia de un conector. Muy bien. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque es muy común ver por ahí, ustedes lo saben, y creo que muchos de aquí van a sentirse muy identificados con el siguiente comentario. Es muy común ver por ahí construcciones compuestas a las que les colocan todo tipo de conectores, como barras de refuerzo de hormigón, o sea, varilla normal, varillas de media, varillas de tres cuartos, hasta varillas de tres octavos, yo he visto mucho por ahí, con pequeños puntos de soldadura, que dicho sea de paso, tienen una muy mala soldabilidad si hablamos del acero ASTM A615, que es el que uno suele utilizar en construcciones normales, que dicho sea de paso, eh, el ACI, la nueva entrega del ACI ya ha calibrado esto y para construcciones de alta solicitación, pues ya no va a ser posible utilizar este tipo de acero. Eh, y igual, así mismo como utilizan varilla, utilizan cualquier otro tipo de conexión, todos menos lo que el ASC recomienda. No es que utilizando otro tipo de conector no vaya a haber una acción compuesta entre la viga y la losa, sino que simplemente las ecuaciones no están calibradas para otro tipo de conector. O sea, usted va a tener una acción compuesta, probablemente una acción compuesta parcial, de lo que vamos a hablar más adelante, pero usted no va a tener idea de qué tanta acción compuesta va a tener, porque no va a tener ecuaciones con qué calcular. Muy bien, entonces por eso siempre se recomienda que no nos salgamos de estos dos tipos de conectores, el Nelson Stott y del channel para este tipo de uso. Muy bien. Aquí, por ejemplo, hablamos un poco de la instalación de los conectores de corte. Los conectores tipo Stott se conectan con, o sea, digamos que ambos están conectados mediante soldadura a la viga metálica. Uno se conecta mediante una máquina especial para soldar pernos con cabeza, y los canales pues se conectan con soldadura de arco mediante electrodos, que es que básicamente la que casi todos aquí eh, conocemos. Muy bien. Vamos a hablar un poco del ancho efectivo de la losa, que es el ancho efectivo de la losa de concreto. Muy bien. Uno de los factores claves en el análisis y el diseño de vigas compuestas es el ancho efectivo de la losa de concreto. Esa parte de la losa que se considera que va a actuar de manera compuesta con la sección de viga de acero. Y es que la principal ventaja de esta viga compuesta o de las vigas compuestas viene precisamente de la utilización o más bien del aprovechamiento de la losa de concreto como bloque de compresión. Como la losa tiene que estar presente, como ya mencioné anteriormente, sí o sí, de cualquier manera, pues lo más evidente y óptimo es que se aprovechen sus prestaciones. Muy bien. Más adelante vamos a ver qué dice el ASC en cuanto a cómo calcular el ancho efectivo de la losa de hormigón. Pero, mientras tanto, sí mencionar que es importante tenerlo en cuenta, que el programa sí lo toma en cuenta, y vamos a ver más adelante de qué manera. Fíjense que acá le pongo un pequeño fragmento que dice: se presenta un problema al estimar qué porción de la losa actúa como parte de la viga. Si las vigas se encuentran relativamente cerca una de la otra, los esfuerzos de flexión en la losa se distribuirán en forma bastante uniforme y en la zona de compresión. Sin embargo, si la distancia entre estas es grande, los esfuerzos de flexión variarán mucho y se distribuirán en forma no lineal a través del patín. Entre más alejada esté una parte de la losa de la viga de acero, menor será su esfuerzo de flexión. Las especificaciones abordan este problema reemplazando la losa real por una losa efectiva menos ancha, pero con un esfuerzo constante. Se supone que esta losa equivalente soporta la misma compresión total que la losa real. El ancho efectivo BE de la losa se muestra en la figura 16.3, que es esta que está acá. Muy bien.
La parte de la losa o patín que puede considerarse que participa en la acción de la viga compuesta está controlada por las especificaciones y específicamente por el ASC 360. Vamos a ver más adelante cómo lo hace Prota, que es básicamente como piden los lineamientos de la ASC 360. Muy bien. Digamos que aquí ya queda a criterio del ingeniero. Bueno, digamos que en todo lo que hacemos, en nuestro ejercicio ingenieril, pues hay muchas cosas que quedan a criterio. Esta es una. ¿Qué tan separadas estén las vías una de la otra? Queda mucho a criterio del ingeniero, que obviamente fuera de todo lo que tiene que ver con el chequeo de resistencias, el chequeo de estados de servicio, como defecciones, como vibraciones. Fuera de esto, de que todo esto cumpla, pues hay todo un tema de optimización para el uso de los anchos efectivos de la vía compuesta, precisamente porque si estamos muy separados, pues hay mucha parte de la losa que no se va a utilizar y va a quedar simplemente para capa de rodadura, como uno le dice. Mientras que si están muy pegadas una de otra, pues posiblemente no sea lo mejor en términos económicos. Hay que buscar ese pequeño punto medio donde se solapen un poquito una y otra, que estemos buscando optimizar, digamos, estructuralmente el uso de nuestros elementos, pero también que sea económicamente factible. Muy bien. Y caemos al tema de vigas parcialmente compuestas. Muy bien. Cuando hablamos de viga compuesta, la idea básica es que la losa de concreto y la viga de acero trabajen en conjunto. Esto ya lo tenemos bien claro. ¿Gracias a qué? A los conectores de corte. En un escenario ideal, nosotros colocaríamos suficientes conectores de corte para que la unión sea total. Y así ambos materiales actúen como una sola sección resistente. Luego, en la práctica, y esto ustedes lo saben, y más los que trabajan vigas compuestas con canales o con deck de acero, que son los deck acanalados, muy bien. Muchas veces no se instalan todos los conectores que serían necesarios para lograr esa composición completa. Ahí es donde surge el concepto de viga parcialmente compuesta, que ya había hablado anteriormente de esto, en diapositivas anteriores. En este caso, solo una fracción del cortante suele transferirse entre la losa y la viga. Este flujo de cortante que se da en la interfaz entre la losa y la viga. De eso hablo de este flujo de cortante que vemos acá. Vuelvo y digo, en la interfaz entre losa y viga. Si ese flujo de cortante no se transmite de manera completa, pues evidentemente la acción no es 100% compuesta. Muy bien. El comportamiento estructural es intermedio, no es igual al de una viga simple de acero, pero tampoco al de una viga totalmente compuesta. Muy bien. Se obtiene una menor capacidad resistente y menor rigidez, lo cual se traduce en mayores deflexiones, aunque a cambio se reducen costos y tiempo de construcción, porque evidentemente tenemos menos conectores de corte, lo cual se traduce también en mucho menos mano de obra de instalación y por tanto menores tiempo de duración de la obra. ¿Ok? El reglamento ASC permite este tipo de diseño siempre que se garantice un mínimo de conectores y que la resistencia final sea suficiente para soportar las solicitaciones de la estructura, tanto solicitaciones de resistencia como solicitaciones de serviciabilidad. Muy bien, o de servicio. Normativamente, los reglamentos permiten el diseño parcial siempre que se cumpla con un mínimo de porcentaje de conectores, que esto ya lo mencioné. Y existen varias razones prácticas y técnicas que hacen que en muchos casos no se opte por un diseño con una composición completa. Aparte de las económicas, que ya hablamos, están las razones constructivas, primeramente. En algunas zonas de la viga puede ser difícil o incómodo instalar todos los conectores, por ejemplo, cerca de los apoyos, de las uniones. Las condiciones de obra a veces limitan el acceso para la soldadura, especialmente la soldadura de los channels, que requiere soldaduras con electrodos. Muy bien. Tenemos también razones de diseño. Muchas veces la resistencia, la rigidez necesaria se alcanza con un número menor de conectores y esto se da mucho en mezanines de carga pequeña, pequeños mezanines de oficina, pequeños mezanines de almacén, de carga ligera. Evidentemente todo depende de cuál es el objetivo de rigidez y resistencia que queramos alcanzar. Por ejemplo, están
Otras razones menos comunes, pero se dan donde estamos rehabilitando estructuras, edificios existentes, reforzando una viga metálica con losa compuesta, puede que no sea viable instalar la cantidad completa de conectores por limitaciones de espacio o de acceso, como ya habíamos comentado anteriormente. En resumen, no se trata, perdón, ok, acá fue que me quedé. En resumen, digamos que no se trata de descuido como tal, siempre y cuando el profesional esté consciente de las limitaciones de su diseño, sino de una decisión técnica y económica siempre respaldada por normativa que busca optimizar el proyecto. Y al final, parte de nuestro trabajo como ingenieros estructurales es optimizar. Y mucho de esto se nos facilita con la herramienta adecuada. Y ya para terminar este tema, eh, creo que se nos está pasando la razón principal por la cual no conectamos de manera completa nuestra vía. Y es que cuando nosotros tenemos un canal o un deck acanalado, pues los canales tienen una distancia inamovible, correcto. Yo puedo colocar un conector o dos conectores en un valle y los otros dos conectores van en el otro valle. Yo no tengo posibilidad de hacerlo diferente a eso. Muy bien, entonces, si dependiendo de la solicitación de carga que yo tenga en el momento, esos valles no son suficientes para yo colocar los conectores que yo necesito colocar para tener la acción compuesta completa, pues no la voy a tener. Muy bien. Este digamos que es al menos acá en República Dominicana, es la razón principal. A menos que uno, por ejemplo, uno no tenga un sistema de vías y un encofre con madera y sea una losa plana. Esto se ha hecho muy pocas veces, pero se hace, pero constructivamente es un dolor de cabeza. Generalmente no se hace de esa manera. Muy bien. Siguiendo un poquito con el tema de vigas parcialmente compuestas, digamos que esto que vemos aquí es de especial importancia cuando diseñamos vigas compuestas en Prota. En cualquier software o digamos hasta en un diseño manual, pero en Prota esto es especialmente importante, precisamente porque el software no sabe qué grado de acción compuesta el usuario desea alcanzar. Esto se deja totalmente a criterio del ingeniero calculista porque puede depender de diferentes factores, y más tomando en cuenta de que las normas no te imponen un grado de acción compuesta. Muy bien, esto queda a criterio del ingeniero. Eh, el tipo de deck que se va a utilizar, como ya lo he mencionado anteriormente, este es uno de los factores claves por la cual se puedan utilizar más o menos conectores de corte. De pronto no es un deck, sino que se va a incorporar con madera, como ya mencioné, y donde no hay valles y ya yo puedo colocar tantos conectores como mi espacio y mi situación me permita. Muy bien. Eh, y esto lo vamos a ver más adelante en el modelado y el análisis. Pero básicamente de esta diapositiva lo que quería sacar es que en ProtoStructure es importante decirle al programa, mira, yo quiero utilizar tanto porcentaje de acción compuesta. Él por defecto viene con un porcentaje de un 50% de acción compuesta, pero yo tengo la posibilidad de decirle, mira, yo quiero un 100% de porcentaje de acción compuesta, valga la redundancia. Yo tengo la opción de indicarle el porcentaje o tengo la opción también de indicarle cuántos conectores yo quiero colocar, que es lo que generalmente deberíamos hacer si tenemos un deck acanalado, pero igual Prota te da la opción. Y lo que sí es importante destacar aquí es que tenemos otro parámetro que debemos cuidar, que es el Composite Degree Tolerance. Básicamente, esto lo que significa es que por defecto viene de un 10% y esto lo que significa es que cuando nosotros hacemos un análisis de acción compuesta en Prota, especificándole un porcentaje de acción compuesta, digamos, yo quiero que tenga un 50% de acción compuesta y Prota hace el análisis. En la interfaz, en el prompt que te presenta Prota, ya luego de hacer el análisis, te presenta los resultados de la viga. Él te dice, mira, yo te hice este análisis con 50% de acción compuesta, pero en esa misma ventana nosotros podemos cambiar ese porcentaje para ver qué da el cálculo con eso de manera directa. Luego, si nosotros hacemos ese cambio, luego de hacer el cálculo, y resulta que yo
hago un cambio de más de un 10%, Prota me da un aviso y me dice, cuidado, tú acabas de cambiar la acción compuesta por más de un 10%. Entonces, esto lo que nos deja saber es que lo ideal es que corramos el análisis nuevamente, porque esto cambia de manera significativa la matriz de rigidez de nuestra obra, cambia la rigidez de nuestras vigas y cambia evidentemente eh, las consideraciones de sección compuesta, sección transformada, evidentemente cambia los porcentajes de ratio de resistencias. Muy bien, cambia todo el tema de vibraciones, cambia todo el tema de deflexiones. Y esto es prácticamente algo que debemos tomar muy, muy en cuenta cuando estemos haciendo el cálculo en Prota. Muy bien. Bien, hablemos un poco de las posiciones fuerte y débil de los conectores de corte. Digamos que a priori no es algo que debamos de cuidar en el diseño per se, porque ya la ecuación de resistencia de los conectores de corte lo toma en cuenta por defecto. Pero sí es bueno que sepan de dónde sale dicha consideración en la ecuación. Y esto yo sé que es algo que no es, de lo cual no se habla mucho, porque como ya dije, como la ecuación lo toma en cuenta de por sí, uno no suele detenerse a ver de dónde sale, pero es bueno que lo sepan a modo de cultura general. Muy bien. Fíjense en la imagen que tenemos acá. Esta imagen nos muestra una sección de la viga compuesta donde se muestran dos conectores, uno en posición fuerte y otro en la posición débil. Posición fuerte acá, posición débil acá. Muy bien. Donde la fuerte se caracteriza por posicionar el conector de tal manera que frente a él haya más cantidad de concreto oponiéndose a la acción del cortante. Fíjense que la acción del cortante en esta pequeña imagen viene hacia la izquierda. En la posición de fuerte, perdón, hay más hormigón oponiéndose a ese cortante frente al conector, mientras que en la posición débil hay mucho menos hormigón. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente lo que pasa acá es que cuando está en la posición débil, el conector tiene una cuña de concreto mucho menor, que fue lo que acabamos de ver, y por tanto desarrolla mayor deformación y consecuentemente falla por aplastamiento. Más fácil que la cuña en la posición fuerte. El concreto falla por aplastamiento. ¿Ok? La ecuación siempre va a asumir que usted va a colocar el conector en la posición débil. Y cuando hablamos de la ecuación, hablamos de esta. Fíjense que en la posición débil nosotros tenemos una resistencia aproximada del conector. En la posición fuerte tenemos otra. El ISC siempre te va a asumir que el conector va a estar en la posición débil. Por eso dije que a priori no es algo de lo que debamos preocuparnos. Pero sí es bueno que sepamos de dónde sale. Porque fíjense que en la ecuación de la resistencia del conector, y esta es la ecuación de la resistencia de los conectores con cabeza, los studs, fíjense que me usa este pequeño factor 0.5, que es el mismo factor que tenemos acá cuando está en la posición débil. ¿Okay? La razón por la cual se hace de esta manera es porque no necesariamente los instaladores de los conectores saben dónde colocarlos de manera que queden siempre en la posición fuerte. Muy bien. Y definitivamente tener el cuidado de que sea de esta manera aumenta considerablemente el tiempo de instalación y la posibilidad de errores en obra, porque todos sabemos acá que en una obra, y obviamente dependiendo de la magnitud de la obra, nosotros tenemos quizá 10 instaladores, pero tenemos un solo ingeniero o dos ingenieros que son los supervisores, que no necesariamente están en el campo el 100% del tiempo. Y llevar este control es sumamente tedioso, sumamente difícil. Si lo puede hacer, fenomenal, pero ya la ecuación trae de por sí ese pequeño factor de seguridad. Muy bien. Es bueno, siempre cuando estoy hablando de vías compuestas, me gusta hablar un poquito de este tema para que la gente sepa de dónde sale. Muy bien. Eh, Básicamente, lo que hace la SC es siempre asumir que están en la posición de, aunque en obra nos aseguremos de lo contrario, que me atrevo a decir que el 100% de los ingenieros que estamos acá no nos aseguramos de eso el 100% de las veces. Muy bien. Aquí vamos a hablar un poco de la posición de eje neutro dentro de la sección de vía compuesta. Muy bien. En vías compuestas,
es necesario tener muy pendiente dónde se encuentra el eje neutro plástico, o PNA, por sus siglas en inglés. Y esto se debe a que dependiendo dónde se encuentre, pues se utilizan ecuaciones diferentes para el cálculo del momento nominal de la sección. El eje neutro plástico se puede encontrar en tres regiones, como podemos observar en esta diapositiva. Muy bien. Puede recaer en la losa, dentro de la losa de hormigón, como es, digamos, la imagen A que tenemos acá. Fíjense que aquí lo tenemos, el PNA puede caer en la losa de concreto, imagen A, imagen B, en el patín de sección de acero, en el patín superior, en este caso. Muy bien. O la imagen C puede caer en el alma de la sección de acero. Y como ya mencioné, dependiendo de dónde caiga, se utiliza una u otra ecuación para el momento nominal de la sección. Muy bien. Muy bien. Para empezar a evaluar la posición del PNA, lo que se hace es un equilibrio de fuerzas entre la sección de acero para la tracción y el deck de hormigón para la compresión, tomando en cuenta una simplificación del bloque de compresión a 0.85 F'C, como todos ya hemos visto en algún momento en nuestra clase de estructuras, sobre un área de profundidad igual a un ancho efectivo BE, que es el famoso ancho efectivo del que ya hablamos, calculado en la sección. Luego, naturalmente, la compresión es igual a 0.85 F'C, muy bien, por A por BE, que es esto que tenemos acá. Es la componente de compresión de nuestro par de fuerzas. Muy bien, y la tracción igual, obviamente, al AS por FY. AS es el área de la sección de acero y el FY, pues, el esfuerzo de fluencia de nuestra sección. Haciendo este par de fuerzas, o digamos, de este par de fuerzas, despejamos el A. El A en este caso es la profundidad de nuestro eje neutro, como lo tenemos acá. Muy bien. Fíjense acá que dice, si A es igual o menor que el espesor de la losa, o sea, si A cae dentro del espesor de la losa, el eje neutro plástico recae en la losa y la capacidad por un momento plástico o nominal de la sección se puede expresar como la tensión total o la compresión total multiplicada por la distancia entre sus centros de gravedad. Digamos que esta sería la ecuación de momento nominal que nosotros vamos a utilizar si A o el PNA, que es el eje neutro plástico, cae dentro de la losa. Muy bien. Eh, Vamos al otro caso, donde si llevamos a cabo el mismo procedimiento anterior y vemos que A se pasa o es más grande que el espesor de la losa de concreto, pues ya sabemos que el PNA recaerá en la sección de acero. Y nos toca evaluar si cae en el patín superior o en el alma de la viga. ¿Y cómo se hace eso? Pues si se calcula A, como se describió previamente, y es menor que el espesor T de la losa, el eje neutro plástico quedará en la... Perdón, y es mayor el espesor T de la losa, el eje neutro plástico PNA quedará en la sección de acero. Si esto ocurre, será necesario determinar si el PNA recae en el patín o debajo de este, que fue lo que ya le expliqué. Muy bien. Supongamos que se encuentra en la base del patín, acá. ¿Ok? La fuerza de compresión total C arriba del PNA puede calcularse como 0.85 F'C por BE, que es el ancho efectivo, por T, más AF por FY. AF es el área del patín completo. Fíjense que dice AF y la F es de flange. Muy bien, donde AF es el área del patín. Y la fuerza total de tensión debajo sería la misma que hemos calculado menos el área del patín, que es lo que tenemos acá. Muy bien. Si hacemos esto y la compresión es mayor que la tracción, el PNA estará en el patín. ¿Ok? Hacemos esta pequeña comparación y si es mayor, el PNA está en el patín. Si la compresión es menor, quiere decir que el PNA quedará por debajo del patín. O sea, quiere decir esto que nosotros vamos a demandar más área de acero y por eso va a quedar por debajo del patín. O digamos que la compresión va a demandar más área de acero y por eso va a quedar por debajo del patín. Suponiendo que encontramos que el PNA está en el patín, podemos determinar su posición haciendo que Y sea la distancia al PNA medida desde la parte superior del patín e igualando C con T como sigue. Y es la ecuación que tenemos acá para hallar la posición del PNA desde la parte superior del patín. Muy bien. Y ya, si obviamente nos damos cuenta y
calculamos de que el PNA está en el patín, pues la ecuación para el cálculo del momento nominal, en este caso, es esta que tenemos acá. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque Prota va a hacer eso y Prota va a reportar esto de esta manera. Y es importante saberlo para que cuando lo vean en Prota, sepa qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Muy bien. Entonces, ya como procedimiento final, si de esta manera vemos que el PNA está en el patín, pues se evalúa, perdón, en el alma, pues se evalúa de manera similar a la que acabamos de hacer para el patín. Muy bien. Entonces, el orden del procedimiento es el siguiente. Un resumen del orden del procedimiento es el siguiente. Se calcula la posición del eje neutro, haciendo equilibrio de fuerzas de compresión y tracción y despejando A. Si A es menor o igual al espesor de la losa de hormigón, entonces utilizamos la ecuación de momento presentada, ¿verdad? Que es esta que tenemos acá. Si A resulta mayor que el espesor de la losa, entonces toca saber si el eje neutro plástico se encuentra en el patín o en el alma de la viga con una ecuación presentada, o digamos con la ecuación presentada. Y luego de calcular la posición del eje neutro plástico, entonces calculamos el momento nominal con la segunda ecuación mostrada. Es esta que está acá. Muy bien. Básicamente, en un gran resumen, este es el procedimiento a seguir. Claro está, ProtoStructure hace esto de manera automática, como ya les dije. Este es un pequeño pantallazo de lo que Prota te calcula. Vamos a verlo más a detalle cuando estemos más adelante en la presentación. Pero este es un pequeño pantallazo, lo que Prota te calcula, te pone precisamente dónde está cayendo el PNA en vivo. Digamos que si usted recalcula y el PNA cae en el alma, él va a bajar este pequeño dibujito aquí, y si cae en la losa precisamente, pues también lo sube. Y aquí te pone todos los cálculos acerca de la posición del eje neutro. Muy bien, a esto me refería que es importante saber qué es lo que hace Prota. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la revisión de disposiciones de normativa ISC 360 y 122 y en cuanto a los lineamientos de dimensionamiento de secciones de viga compuesta. Esta diapositiva vemos las disposiciones para el cálculo del ancho efectivo y cómo Prota también lo toma en cuenta en esta parte acá y en esta parte acá en el diseño de las vigas. Básicamente tenemos que el valor del ancho efectivo a tomar en cuenta en el diseño debe ser la suma de los anchos efectivos para cada lado del centro de la viga y no debe ser mayor que el menor de 1/8 del vano de la viga de centro a centro de apoyos. Muy bien. La mitad de la distancia al centro de la viga adyacente, o C, la distancia al borde de la luz, que es básicamente lo mismo que estamos viendo aquí. Esto está dentro de un design guide que tiene Prota para viga compuesta, que esto se lo podemos hacer más adelante. Igual vemos donde nos habla de los lineamientos a tomar en cuenta cuando las secciones no son apuntaladas, diciendo que las secciones deben tener suficiente resistencia para soportar todas las cargas impuestas antes de que el hormigón alcance el 75% de su resistencia a compresión a los 28 días, que es esta parte que tenemos acá, que ya lo habíamos visto anteriormente. Siguiendo con las disposiciones de la normativa ISC, algunos requerimientos de dimensionado que vemos acá, por ejemplo, vemos que la altura nominal de la costilla no debe ser mayor de 3 pulgadas o 75 milímetros, que es esto que tenemos acá, es esta, que digamos el apartado A de estos requerimientos. Y el ancho promedio de la costilla, WR, no debe ser menor de 2 pulgadas o 50 milímetros. La B nos solicita que la losa, esta, ¿verdad? Que la losa debe estar conectada a la sección de acero con conectores de corte. Esto ya queda implícito, ¿verdad? Y ya esto es evidente desde el principio del webinar. Muy bien. Los conectores de corte no se deben extender menos de 1,5 pulgadas o 38 milímetros por encima del tope del deck. Y debe de haber al menos media pulgada o 3 milímetros de cobertura de concreto por encima del tope de los conectores de corte, que es esto que estamos viendo acá. Muy bien. La C nos solicita que el espesor de la losa por encima del deck no debe ser menor de 2 pulgadas, que es esto que tenemos acá. Muy bien. Esto que tenemos acá. Y la D, el deck debe estar anclado a todos los miembros de soporte a un espaciamiento que no exceda 18 pulgadas o 450 milímetros. Esto ya se puede hacer de manera mecánica con tornillos o se puede hacer con los mismos conectores de corte. Todo esto que estamos viendo acá,
Prota lo chequea de manera automática. Esto es simplemente para ver un poco de dónde Prota lo saca. Y por eso es que estamos orientados a las disposiciones del ASC 360. Muy bien. El ASC 360 nos da alineamientos también a tomar en cuenta cuando el deck está perpendicular o paralelo a las vigas de soporte. Y cuando hablamos de perpendicular o paralelo, nos referimos a las costillas o valles, como decimos de este lado. Cuando las costillas están orientadas perpendicular a las vigas de apoyo, el concreto debajo del tope del steel deck debe ser obviado para determinar la propiedad de la sección compuesta en el cálculo del área de concreto. Por otro lado, cuando las costillas están orientadas paralelas a las vigas de apoyo, se permite tomar en cuenta el hormigón debajo del tope, digamos, toda la sección, eh, o digamos todo el espesor de la losa. Muy bien, en los cálculos de la sección compuesta y en el cálculo del área eh, de concreto. Para el tema de los steel anchors, que son los lineamientos para los conectores de corte, empecemos porque el diámetro de los conectores con cabeza o stop debe ser 3/4 o 19 milímetros o menos, ¿verdad? Excepto donde los conectores son utilizados solamente para la transferencia de cortante en losas macizas, en cuyo caso el diámetro puede aumentar a 7/8 o 1 pulgada, 22 y 25 milímetros respectivamente. Adicional a esto, el diámetro no debe ser mayor a 2.5 veces el espesor del metal base al que será soldado, a menos que esté soldado en el patín directamente sobre el alma de la viga, lo cual no pasa cuando tenemos conectores dobles, por ejemplo, o cuando nuestro deck eh, tiene, tiene una pequeña protuberancia o rigidizador en el centro de nuestro valle. Muy bien. La longitud del conector no debe ser menos de 4 diámetros de conector desde la base hasta el tope de la cabeza. Y evidentemente lo que no se podía obviar es la resistencia tanto de los conectores de corte tipo studs con cabeza y los conectores de corte tipo canal, cuyas ecuaciones de resistencia se ven en esta diapositiva. Esta ya la vimos un poquito más atrás, que es la ecuación de resistencia para los conectores de corte tipo studs, y esta es para los tipo channel. En las consideraciones de la SC360 no se habla mucho de las consideraciones de espaciamientos y de las consideraciones de recubrimientos de los conectores de corte tipo channel. Se habla más de los conectores de corte tipo studs, pero digamos que no nos podemos alejar mucho como consideraciones de buena práctica. Pero sí está bien estipulada la ecuación de resistencia. Muy bien. En la subsección 2T podemos encontrar lineamientos acerca de las separaciones mínimas y máximas de conectores de corte, recubrimientos laterales de conectores en dirección perpendicular a la fuerza cortante, lo cual va en consonancia con lo que habíamos hablado de la posición fuerte y débil de los conectores. Hace especial énfasis en que los conectores de corte deben ser distribuidos de manera uniforme entre el punto de máximo momento y los puntos adyacentes de momento cero. Acá vemos una pequeña ventana que vamos a ver más adelante cuando estemos en el modelado de los conectores de corte que vienen precargados en Prota, y claro está, se pueden crear conectores nuevos con dimensiones personalizadas, pero digamos que no quiero abundar mucho en esto. Es un poquito cansón esta parte porque es más para que ustedes sepan cuáles son las disposiciones de la ISO 360, pero la razón por la cual no quiero abundar es porque como ya les dije, Prota hace todos estos chequeos de manera automática. Es simplemente para que ustedes sepan de dónde ha salido y por qué Prota los hace, porque muchas veces una viga en Prota nos va a cumplir por resistencia, nos va a cumplir por deflexiones, por vibraciones, pero va a aparecer roja, y el fallo puede ser una tontería como que el conector se pasa un poquito en términos de recubrimiento y cosas como esa que el ASC demanda. Muy bien, y que estén claros de por qué pasa y por qué Prota lo pone como fallo. Vamos a pasar ahora a un temita bastante más interesante, para mí lo es, que es el chequeo de vibraciones según el ASC Design Guide número 11, o la guía de diseño número 11. Vibrations of Steel Frame Structural Systems Due to Human Activity, que es la segunda edición de nuestro Design Guide. La primera fue Floor Vibrations Due to Human Activity, que está vigente todavía. Lo que pasa es que
la segunda edición hizo unas adiciones bastante interesantes, como por ejemplo el cálculo de vibraciones por elementos finitos, entre otras cosas, otros parámetros. Pero igual, para el tema que nos compete, que son las vibraciones, eh, eh, o digamos que es el diseño por excitación al caminar, o Design for Walking Excitation, cualquiera de las dos que utilicemos está bien. O sea, ya con esto no habría ningún problema. Muy bien. El alcance en Proto Structure es este que tenemos acá, Design for Walking Excitation. Esta es la tabla de contenido del Design Guide, pero el alcance que vamos a ver y el que Prota tiene hasta el momento es el Design for Walking Excitation, que es el que generalmente vamos a utilizar en la mayoría de nuestro ejercicio ingenieril, al menos para las personas que nos dedicamos a diseñar edificaciones. Ya, por ejemplo, para el diseño de algo muy específico, pues se utilizan otro tipo de análisis de vibraciones, pero para hacer las consideraciones paramétricas del lugar, esto es más que suficiente. Y vamos a ver qué es lo que nos pide la ICC y cómo Prota lo toma en cuenta. Muy bien. Eh, entonces, o sea, yo digo que este es un tema bastante importante. Para mí es un tema bastante importante porque es un tema que a menudo es olvidado en los cálculos estructurales. Uno se concentra mucho, digamos, de una manera burda, uno se concentra mucho en ver ratios. Bueno, esta viga cumple, esta viga no. Estamos viendo cumplimiento para resistencia. Y muchas veces en nuestro ejercicio hasta olvidamos cumplimiento para situaciones de servicio, como son deflexiones. Pero una situación de servicio sumamente importante son las vibraciones, porque las vibraciones pueden ser, digamos, una situación de vibración puede ser la gran diferencia en que un edificio sea considerado seguro o no. Considerado, no necesariamente que no lo sea, pero esa incomodidad al uno estar en un edificio o digamos en un sistema de entrepiso que esté vibrando, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, eso puede ser una gran diferencia en que uno se sienta cómodo o no cuando entra a un edificio. Muy bien. En el capítulo 4, Design for Walking Excitation, como ya vemos en la tabla de contenido, básicamente se presenta el criterio donde se evalúa la aceleración pico del piso. Y si esta aceleración está por debajo de los límites aceptables, pues el control de vibración es satisfactorio. La tabla 4.1, que es esta que vemos acá, que cambia un poquito de norma a norma, por ejemplo, ya para la segunda edición es un poquito diferente, pero igual son los mismos factores, expone de manera explícita los límites de aceleración de sistemas de piso, dependiendo del uso que se le da a la estructura. Si son centros comerciales, puentes peatonales de interior o exterior, si son oficinas, si son residencias, si son iglesias, etc. La razón de que para cada uno de esos usos se den valores límites diferentes radica en el confort que debe experimentar el usuario en cada lugar. Evidentemente no es lo mismo experimentar vibraciones en nuestra casa o en nuestra oficina que en una discoteca o en un estadio de béisbol o en algún puente peatonal muy concurrido, en una discoteca o un gimnasio muy concurrido donde hay música, donde hay vibraciones por equipo de sonido, donde hay vibraciones eh, porque una persona suelta una pesa en el piso y uno que está al lado ejercitándose sienta esa vibración. No es lo mismo. No es lo mismo uno estar en su casa viendo televisión, que uno sienta la vibración por alguien caminando en el pasillo exterior. Uno no se va a sentir cómodo. Mientras que si uno está en otro ambiente, pues quizás no sea tan incómodo. Ok. Las vibraciones en estos lugares, digamos, discotecas, iglesias, puentes peatonales, suelen pasar desapercibidas, precisamente por lo mismo que estoy comentando. O solemos darle poca importancia, porque nuestra mente entiende que es normal que sitios tan concurridos vibren de esta manera. No es así con nuestra casa o oficina, que fue lo que acabo de decir. Eh, Tú pretendes estar tranquilo en tu casa, tú pretendes estar tranquilo en tu oficina, concentrarte, sentirte seguro, sentirte tranquilo. Por eso la figura 2.1, que es esta que tengo acá,
al igual que la tabla 4.1, presenta niveles para cada uno. Y los valles, estos valles que presenta la figura, ¿eh? Eh, los valles de cada nivel que se encuentran entre los 4, fíjense aquí, 4 y 10 Hz, corresponden al rango de frecuencias, al rango de frecuencias de mayor sensibilidad del cuerpo humano a las vibraciones. Es decir, el cuerpo humano no responde igual a todas las frecuencias. Entre 4 y 10 Hz coinciden con frecuencias naturales de varios órganos y partes del cuerpo. Por eso es que en este rango, incluso aceleraciones muy pequeñas producen molestia o producen inconformidad o incluso mareos. Por eso vemos que el límite es más estricto en este rango de frecuencias. Muy bien, esto pasa mucho, por ejemplo, hay mucha gente que se puede sentir identificada cuando ocurre un sismo, hay mucha gente que dice, yo no lo sentí. Hay mucha gente que dice, sí, yo lo sentí, yo me mareé, yo pensé que era mareado que estaba. Era precisamente porque se encontraba en algún sitio eh, que fue excitado digamos, por la frecuencia natural o por las frecuencias del sismo, muy bien, y esa frecuencia en ese sitio específicamente excitó ese rango de frecuencia entre 4 y 10 Hz, donde su cuerpo lo sintió. Obviamente, ya esto es fuera de un sismo bastante elevado, donde pues se mueva la Tierra y bueno, o sea, pues evidentemente está temblando. Pero a veces lo que nos sentimos un poquito mareados y es esto. Igual pasa con vibraciones de otras índoles, por ejemplo, con vibraciones de maquinaria, que son vibraciones constantes, o como uno le llama steady state eh, de vibraciones. Muy bien. Y esto tiene mucho que ver con todo el tema de la resonancia. Y este es un tema muy, muy discutido en este ámbito, digamos, en esta etapa del cálculo. Muy bien. Algunos criterios de vibración de piso utilizados en Estados Unidos están basados en en referencia de impactos de pisadas que fueron calibrados utilizando pisos que tenían 20, 30 años de construidos. Estos pisos tan antiguos generalmente tenían frecuencias naturales entre 5 y 8 Hz, debido principalmente a estándares locales de la fecha, reglas de diseño como por ejemplo limitaciones de flechas menores a L sobre 360, y esto es importante que lo tengan en cuenta, lo cual está muy por debajo de los estándares actuales de mínimo L sobre 480. Y acá lo que quiero decir es que muchos libros de texto, algunos estándares te dicen, mira, si tú no quieres hacer una, digamos, un análisis de vibraciones exhaustivo, por lo menos procura que tu sistema de piso tenga un límite de flexiones de L sobre 480. Si tú cumples con esto, pues tú vas a tener muy poca posibilidad de tener problemas de incomodidades por vibración en cuanto a la caminata humana. Ojo, todo esto estamos hablando de vibraciones en cuanto a caminata humana, no en cuanto a un equipo vibratorio como una máquina, alguna unidad de aire acondicionado, alguna planta, etcétera, etcétera. Muy bien. Con la llegada de nuevos estados límites y uso de hormigones más ligeros, los pisos empezaron a tener frecuencias naturales más altas para más o menos la misma disposición de elementos. ¿Por qué vibraban tanto estos entrepisos? Es importante introducir en este temita, es importante introducir para que puedan entender el por qué vibraban tanto el concepto de armónicos. Y digamos que en su definición más simple y burda, un armónico en el contexto de vibraciones, evidentemente, es una frecuencia múltiplo entero de una frecuencia natural de excitación. Es decir, si tenemos una frecuencia natural de vibración, vamos a suponer de 2 Hz, el segundo, tercer y cuarto armónico son 4, 6 y 8 Hz respectivamente. ¿Por qué es importante saber esto? La frecuencia natural de vibración de la caminata humana, o más bien de la pisada humana, ronda entre 1.6, 1.8, 2 a 2.2 Hz como máximo. De 1.6 y 2.2 Hz como máximo. Por lo tanto, el cuarto armónico de esta frecuencia, digamos de la frecuencia máxima, que sería 2.2 Hz, sería más o menos 8.8 Hz. Es decir, que un piso, un sistema de entrepiso, un techo,
que tenga una frecuencia natural menor o igual a 8.8 Hz puede igualar la frecuencia de uno de los armónicos que ya hemos hablado y presentar temas de resonancia. Por el contrario, un piso con una frecuencia natural por encima de 9 o 10 Hz no debe presentar temas de incomodidades por la caminata humana. Y generalmente se toma el cuarto armónico como límite porque después de este la incidencia en el confort humano es insignificante. Muchísimas pruebas están ahí, la información está ahí a la mano, de que muchísimas pruebas se han hecho para comprobar esto. Muy bien. Obviamente, ya todo esto puede causar subsecuentes temas como el famoso Resonant Build-Up, como se muestra en la figura 1.6, por ejemplo, que es este que tenemos acá, donde básicamente la aceleración se va acrecentando con el tiempo. Acá, por ejemplo, para poner una imagen más clara en su cabeza, casi todo el mundo ha estado encima de alguna pasarela o de un puente muy largo o de alguna escalera muy esbelta, muy larga. Y al caminar se siente que el puente se mueve de arriba abajo más y más cada vez que uno va caminando o cada vez que uno se adentra más en el puente. Dígase que la amplitud de las vibraciones crece con el tiempo. Pues este es el Resonant Build-Up, o sea, para que tengan una idea. Una recomendación a modo personal, y esto va mucho de la mano con lo que dicen muchas normas, incluyendo la ISC, incluyendo el Design Guide número 11 de la ISC y muchos papers que están por ahí. El ISC Design Guide 11 y algunos papers de vibraciones que tira también el mismo ISC, te discriminan los tipos de pisos entre pisos de baja frecuencia y pisos de alta frecuencia. Pisos de baja frecuencia son todos los pisos de menos de 9 Hz. Muy bien, que va muy de la mano con lo que habíamos hablado por el tema de los armónicos, de la pisada o más. Muy bien, perdón. Y pisos mayor de 10 Hz son pisos de alta frecuencia. Muy bien. Una recomendación a modo personal, digamos, pisos de alta frecuencia que son los que generalmente no van a tener temas por la incomodidad de vibración por la pisada humana. Una recomendación a modo personal, y esto es algo que va muy de la mano con mi experiencia, cualquier entrepiso con una frecuencia fundamental de vibración por encima de los 15 Hz no suelen presentar inconvenientes de vibración por caminata humana. Con un simple análisis modal vertical, por ejemplo, Prota hace análisis modal vertical o cualquier otro software, cualquier otra herramienta que ustedes tengan para esto, un simple análisis modal vertical pueden averiguarlo, aunque claro, el análisis modal vertical es una manera simple de obtener una idea rápida de lo que tenemos entre manos. Dígase, no es un análisis tan riguroso como el que recomienda la segunda versión del Design Guide número 11, en la parte de análisis por elementos finitos. Dígase, no utilizaríamos serie de Fourier, no utilizaríamos funciones de respuesta de frecuencia, pero al menos en un entrepiso de forma más o menos regular y no tan diáfano, no de luces tan grandes, con la frecuencia del primer modo tendremos una idea de por dónde va a rondar la cosa. O sea que es una recomendación muy personal. Piso por encima de 15 Hz, ustedes no van a tener tema de vibraciones, pero es un tema que para mí es sumamente importante tratar porque en nuestro ejercicio diario se ve muy poco y definitivamente es un tema muy importante. Muchos lo dejamos pasar y eso repercute en nuestro diseño final. Yo mismo he visitado muchas obras metálicas donde las vibraciones se sienten mucho. Eso no quiere decir que vaya a fallar. Simplemente significa que no tomaron en cuenta esa condición de servicio. Y por eso es una condición de servicio. Eh, porque es un tema de incomodidad. Muy bien. Aquí, aquí presento un pequeño orden en el procedimiento. Muy bien. Primero tenemos el cálculo de inercia transformada, de flexiones y frecuencias naturales de vibración de Joyce o vigas secundarias. Este es el procedimiento que presenta el Design Guide número 11 para la evaluación de las vibraciones por caminata humana. Muy bien, primero tenemos el cálculo de inercia transformadas, de flexiones, frecuencias naturales de vibración de Joyce o vigas secundarias. Muy bien. Tenemos lo mismo, pero para vías principales, cálculo de inercia transformadas, de flexiones y frecuencias naturales de vibración. Luego de que calculamos estos dos, digamos, grandes hitos de este procedimiento, venimos al cálculo de la respuesta vibratoria combinada
por efecto del acoplamiento Joyce-Girder. O sea, no basta con hacer el cálculo individual, sino que hay que acoplar, digamos, la respuesta de cada uno. Muy bien. Y ya por último, el cálculo de aceleración pico, luego de que acoplamos ambas respuestas, el cálculo de aceleración pico, mediante esta ecuación que tenemos acá, muy bien, donde P0, que es, digamos, la amplitud de la porción de la carga que se va a utilizar de la pisada humana, está tomada por 65 libras. Hay otros P0s, o sea, hay otros valores para P0, dependiendo del uso. En este caso, si es una residencia, si es una oficina, pues se toma 65 libras. Y la comparación con la aceleración límite de uso. Y esto lo vimos más atrás, donde acá, por ejemplo, tenemos la aceleración límite, dependiendo si es oficinas, si son shopping malls, si son puentes. Si quedamos, o sea, si yo, por ejemplo, tengo una oficina y el resultado de esta ecuación me da menor de 0.5, quiere decir que mi entrepiso es satisfactorio. No va a tender a tener problemas de vibración o a tener, o digamos, a las personas experimentar temas de vibraciones en estos entrepisos. Muy bien. Ya pasando al orden de vigas en ProtoStructure y ya vamos a pasar al modelado. Ha sido una sesión larga, pero espero que esté siendo de su provecho. En ProtoStructure tenemos un orden de vigas y es importante resaltar la importancia de este orden a la hora de su introducción para que el programa las identifique de manera correcta y todo salga en orden con el análisis y el diseño del modelo estructural. En la diapositiva vemos el menú desplegable de los tipos de vigas de acero que Prota maneja, que es este que está acá. Muy bien. Incluyendo las vigas primarias y secundarias, pudiendo también introducirlas como grupos de vigas, que son estas: Primary Composite Beam, Secondary Composite Beam, y se pueden introducir como grupos de vigas con esta opción que tenemos acá. Muy bien. De la guía de diseño de vigas compuestas de ProtoStructure, sacamos un pequeño fragmento que describe la consideración más importante a tomar en cuenta para la introducción del programa. Muy bien, que es este que tenemos acá. Y para resumirlo, básicamente aquí lo que nos dice es que para las vigas compuestas, el metal deck está usualmente paralelo a las vigas compuestas primarias. Y en cambio, para vigas secundarias está perpendicular. Esto tenemos que tomarlo en cuenta a la hora del modelado. Muy bien. El deck debe ir paralelo a vigas primarias y perpendicular a vigas secundarias, lo cual vamos a ver cómo hacerlo en el programa a continuación. La otra información importante que tenemos que sacar de esta diapositiva es la posición de la losa de concreto con respecto a la viga, que es esta parte que muestro acá. Muy bien. Como vemos en la imagen, tenemos dos opciones de disposición de losa de concreto. Una es enrasada, con la parte de arriba del patín superior de la viga primaria, que es este que tenemos, el patín de la viga secundaria, de la viga primaria, que la parte de arriba de la losa está enrasada con la parte de arriba del patín de la viga primaria, que es esta que tenemos acá. Y por el contrario, tenemos que está enrasada con la parte de arriba de todas las vigas. La diferencia entre una y otra es básicamente que si lo hacemos de esta manera, enrasada con la parte de arriba del patín de la viga principal, la viga principal no va a actuar o no va a ser calculada como viga primaria, evidentemente, sino que va a ser calculada como una viga convencional. Se da esta opción porque en muchos países se hace de esta manera. Generalmente de este lado del mundo siempre lo tomamos de esta manera y haciéndolo así, pues evidentemente todas las vigas, tanto principales como secundarias, van a ser vigas compuestas. El programa los va a tomar como vigas compuestas. Muy bien. Fíjense acá, aquí le presento una imagen diagramando esto. Vigas principales paralelas y vigas secundarias perpendiculares. Muy bien. Entonces, un pequeño resumen de lo que vamos a ver en ProtoStructure a continuación en cuanto a las prestaciones de la herramienta para el cálculo de estos elementos. Es lo siguiente: configuración de parámetros de vigas compuestas, configuración de parámetros de chequeo de vibraciones, modelado de vigas principales y secundarias, modelado de losa de concreto e introducción de cargas, análisis y diseño estructural, revisión de resultados y reportes de cálculo. Muy bien.
Ya la parte que viene es mostrar cómo el prota, o sea, cómo modelar todo esto en prota y qué hace prota cuando hace el análisis y el diseño. Muy bien. Entonces ya viene la parte del modelado. Vamos a buscar nuestro modelo. Muy bien. Juan, déjeme saber si se ve la pantalla del prota. Perfecto, se ve. Ok. Bueno, aquí tenemos un modelito sencillo porque al final, denme un momentito que esto no está respondiendo. Ok, acá tenemos un modelito sencillo. Vamos a modelar un entrepiso de una villita que se está diseñando acá en República Dominicana, una zona que se llama Jarabacoa. Vamos a primero a modelar el pequeño entrepiso y luego ya vamos a presentar, digamos que la villa terminada con todos los cálculos. Y es simplemente para que vean tanto el modelado como la parte de reportes de diseño. Ya yo había modelado las columnas porque este es un tema que no viene al caso y para poder acortar un poquito más el webinar y que no sea tan largo. Ya todo el tema del modelado de ejes y columnas lo pueden ver en nuestros videos colgados en YouTube o en la misma escuela virtual que el ingeniero Restrepo la había mencionado anteriormente. Venimos primero a la parte de opciones, muy bien, y en la parte de Composite Member Settings, aquí tenemos un sinnúmero de seteos que tenemos que hacer antes de realizar nuestro modelado y nuestro cálculo de vías compuestas. Aquí podemos ver lo que ya le había mencionado en la parte de análisis, qué acción compuesta ustedes quieren tomar en cuenta en su análisis. Por defecto viene un 50% de acción compuesta y una tolerancia entre lo que usted pone acá y lo que usted cambia cuando se hace el cálculo de un 10%, que ya lo habíamos hablado. Tenemos la opción de cambiar los studs y el shearing, que es en este caso el deck de acero o de alucín, como uno le llama. Vienen algunas placas precargadas, pero evidentemente estas se pueden editar y se puede introducir nuevas placas para nosotros tener un deck ya personalizado. Muy bien, acá podemos elegir el material de las placas, el material de acero de las placas, donde podemos ver todas las propiedades mecánicas del acero de la placa y editarlas también o crear un nuevo material. Muy bien, tenemos la opción de cambiar el tipo de Nelson Stud. Fíjense que aquí, como les especifico, lo que Prota pone es un Nelson Stud, pero igual puede ser de cualquier marca. Usted lo puede modificar o lo puede crear. Igual puede agregar una sección tipo channel. Lo que vienen por defecto son la sección de los Nelson Studs o los studs con cabeza. Muy bien. Puede elegir, como ya les había mencionado, de que el programa calcule en base a un composite degree o a un grado de acción compuesta, que es el que tenemos acá, o a un espaciamiento de los studs o de los conectores de corte. Y aquí podemos ponerle que lo queremos every through, que digamos es cada valle, cada dos valles, cada tres valles, etcétera, etcétera. Muy bien, y un máximo de espaciamiento. Tenemos la eh, opciones de diseño, donde aquí yo puedo decirle a Prota que yo quiero un layout uniforme, un layout segmentado de studs. Tengo la opción de decirle que quiero studs simples, studs dobles. Muy bien, por la razón que le había comentado anteriormente, ya dependiendo de si el espaciamiento de su viga le permite acción compuesta completa o no, pues ya usted tiene la opción de poner más conectores, aunque sean más separados. Eh, y ya aquí en la parte de serviciabilidad, tenemos la opción de decirle a Prota que nosotros queremos una construcción apuntalada. Muy bien, yo generalmente no lo tomo en cuenta, yo no lo tengo elegido y lo que sí hago es que en los planos estructurales yo describo muy bien o especifico muy bien que no estoy tomando en cuenta el apuntalamiento. Y las consideraciones de vibraciones, donde nosotros tomamos acá en cuenta, eh, digamos, qué límite de aceleración nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos que sea para oficina, para shopping malls, para footbridges, o si queremos
que sean de exterior o de interior, o en tal caso de que no esté dentro de esto, podemos simplemente cambiar nuestro límite de aceleración. Muy bien. Eh, Aquí tenemos, o sea, por ejemplo, el pecero, que ya yo le había hablado de esto, que es el tema de la proporción del peso de la pisada, que influye en el comportamiento dinámico, tema de vibraciones. Muy bien. Luego de que hagamos el seteo de todo esto, damos a OK acá y venimos ya a la parte de modelado. En la parte del modelado, en Steel Members, venimos a Frame y vamos primero a introducir las vigas compuestas principales. Muy bien. Y como les había dicho anteriormente, las vigas compuestas principales lo que tenemos que tener en cuenta es que van paralelos a nuestro deck. Muy bien. Yo voy a decir que las principales van en dirección X y vamos a modelar todas las vigas principales. Nos sale esta pequeña ventana donde nosotros tenemos el nombre de la viga, tenemos qué tipo de viga estamos modelando, que en este caso es primaria. Tenemos el tipo de viga que viene por defecto, que claro está, podemos cambiar la sección. En este caso yo voy a dejar esa misma sección que tiene, una 12 por 26, pero evidentemente puedo cambiarlo. De hecho, sí vamos a cambiarla. Vamos a poner una viga 14 por 34, por decir algo. Le damos OK. Tenemos opción de hacer en releases, o sea, de liberaciones de momentos o de otro tipo de fuerzas internas, momentos, torsores, cortantes, axiales. Eh, Tenemos la opción de soportarlos en extremos libres, si por ejemplo tenemos esto en juego. Y en esta parte vamos a empezar ahora a hacer la introducción de las vigas. Disculpen, vamos a volver acá. Memory Composite Pin. Vamos a darla en 12 por 26 y vamos a decir que tenemos la viga acá. Vamos a decirle que sí. Fíjense que las vigas compuestas primarias tienen un color y ustedes lo van a diferenciar ahora ¿eh? Por otro color que tienen las vigas compuestas secundarias. Muy bien. Fíjense ahora, vamos a hacer la introducción de las vigas compuestas secundarias. Aquí vemos el 3D, ¿verdad? De lo que vamos haciendo, las vigas compuestas secundarias. Podemos introducirlas una a una o, por ejemplo, cuando son casos sencillos así, podemos introducir un grupo de vigas. En este caso son vigas compuestas secundarias, vamos a dejarlo como está, W8 por 21. Tenemos la cantidad de vigas, podemos introducirlo por cantidad de vigas o por espaciamiento, vamos a dejarlo por cantidad de vigas. Y aquí tenemos la opción de generar, eh, digamos, de remover el último, digamos, el primer y el último miembro, remover solo el primero, remover solo el último o normal, que no remueva ninguno. En este caso vamos a utilizar el normal. Vamos a volver acá. Frame Group. Utilizar este y vamos a rotarlo. Vamos a decirle que no remueva ninguno. Muy bien. Vamos a seguir acá. Y aquí sí yo le voy a decir, como aquí se está repitiendo uno, vamos a decirle que remueva, no, remueva el primero. Muy bien. Y acá hacemos lo mismo. Fíjense lo siguiente. Fíjense que las vigas principales tienen un color naranja clarito y las vigas secundarias tienen un naranja tirando marrón precisamente para diferenciarlas. Esto es sumamente importante. Usted diferencia las vigas principales y secundarias porque si cuando coloquemos el deck no toma, o sea, si el deck ve que una que es principal está colocada como secundaria, a veces da problema con el tema de el modelado, digo, perdón, con el tema de análisis. Muy bien, a veces el análisis explota, como uno le dice. Luego de que tenemos nuestro sistema de vigas ya colocados, muy bien, venimos acá a Composite Slab para introducir la losa o el deck de hormigón. Tenemos dos opciones. Tenemos introducirlo con 2 puntos diagonales o tenemos la opción de introducirlo con n puntos, dependiendo ya si es una planta bastante irregular. En este caso, como es una planta bastante irregular, una planta cuadrada, rectangular, vamos a introducirlo utilizando una línea diagonal. Empezamos acá, empezamos acá
y venimos acá. Asegurarme de que sea el punto correcto. Muy bien, una vez introducimos esto, se nos abre esta ventana. Aquí podemos ver algunas cosas. Primero podemos ver la planta de nuestro modelo, donde nos presenta, digamos, los anchos efectivos de nuestras losas, nos presenta la dirección de nuestro deck, y esto es sumamente importante, precisamente por lo que estaba diciendo. Tenemos que asegurarnos de que la dirección de nuestro deck esté perpendicular a las vigas secundarias y paralelas a las vigas principales, que es como casualmente lo tenemos ahora mismo. Si no fuera así, acá en ángulo simplemente ponemos 90 y pues lo volteamos. En este caso vamos a darlo como está. Aquí vamos a poner que esté todo above the flange. Muy bien. Y aquí ponemos el espesor de nuestro deck. Colocamos nuestra carga del stage constructivo o de nuestra etapa constructiva. En este caso, esto lo que hace es que toma en cuenta toda la carga cuando el hormigón todavía no ha fraguado, cuando todavía no hay acción compuesta en la viga. Rota, en este caso, hace dos tipos de análisis. El primer análisis cuando no hay acción compuesta y el segundo cuando sí la hay. Colocamos, acá por ejemplo, vamos a colocar 0.20 toneladas metro cuadrado. Esto evidentemente puede cambiar al valor que ustedes quieran. Colocamos carga muerta y colocamos carga viva. Y esto ya evidentemente es luego de la acción compuesta. Muy bien. Acá vemos todos nuestros anchos efectivos, donde podemos introducir nuevos anchos efectivos, pero generalmente lo ideal es dejarlo como está. Tenemos la opción de cambiar el tipo de material, en este caso el tipo de hormigón. En este caso tenemos un hormigón 240 por defecto, pero podemos cambiar o podemos editar este mismo hormigón, podemos cambiarlo o podemos crear un tipo nuevo de hormigón. Muy bien. Tenemos la opción de cambiar o editar el acero de nuestro deck y el refuerzo de malla electrosoldada que nosotros queremos agregar a nuestro deck. Muy bien. Le damos OK y vemos cómo el deck de hormigón ha sido introducido. De manera automática, Prota lo que hace es que le da un pequeño offset hacia abajo a las vigas, tanto las vigas primarias como secundarias, para poder introducir el deck a nivel. Muy bien. A nivel con el nivel de entrepiso, que en este caso es este que está acá. Una vez teniendo el modelado completo, vamos a pasar directamente a el otro proyecto que ya tenemos completo para ir dándole terminación a esto. Este es el proyecto ya completo. Todavía le faltan algunos, eh, algunos pequeños ajustes. Este es un chalet que se está diseñando en la zona de Jarabacoa con un deck de vigas compuestas. El chalet está ubicado en una zona donde hay algunos pequeños desniveles y lo hemos tenido que ir manejando con zapatas a diferentes niveles. Y pues evidentemente aquí está lo que nos compete. En este caso tenemos un sistema de vigas compuestas en varias direcciones, tomando muy en cuenta lo que ya les había comentado, que dependiendo de la dirección de su deck, ustedes tienen que poner una viga principal o una viga secundaria. No necesariamente una viga principal en el sentido constructivo, dígase, en la jerarquía constructiva, debe ser principal en prota. Simplemente hay que tomar en cuenta de que sea principal si es paralela al deck. Muy bien. Por ejemplo, aquí ya creo que sí, ya tenemos el análisis corrido. Pues evidentemente ya aquí pasamos a la parte de diseño o digamos a la parte de review para ver primero cuáles son los elementos que fallan, cuáles son los elementos que están digamos, en conformancia. Y pues acá, bueno, pues lo que están en verde están en conformancia y vamos a ver un poco acerca de la parte del diseño. En la pestaña de diseño, en el Composite Pins, tenemos acá, en esta ventana, todas las vigas que nosotros tenemos, tanto primaria como secundaria. Aquí, por ejemplo, tenemos varias informaciones. Tenemos la información de la sección, de viga y del espesor de nuestra losa en milímetros. Tenemos el Composite Degree que nosotros hemos establecido desde el principio, que es igual al 50%, que es el que viene por defecto en el programa, a menos que uno lo cambie. Tenemos la disposición de los layouts de los studs. En este caso lo dejamos en uniforme. Tenemos la cantidad de studs por vigas. La cantidad total, tenemos el camber, que en este caso no tenemos, y tenemos el estatus
de diseño. Aquí vemos que todo está pasando. Muy bien, y vamos a entrar a una de ellas. Vamos a entrar, por ejemplo, a una viga secundaria. Vamos a ver qué es lo que nos presenta Prota. Vamos a entrar a esta. Vemos que de manera rápida, aquí nos presenta un pantallazo de cuáles son las consideraciones, cuáles son los parámetros que está tomando en cuenta Prota o que está revisando Prota para todo el tema de la conformancia con la norma. Clasificación de la sección, el bending, que es la flexión, el cortante, el camber, el análisis de la sección compuesta, cortante vertical, servicio que tiene que ver tanto con la deflexión como con la vibración, detailing checks. Estos son todos los chequeos que tienen que ver con lo que habíamos comentado de si tiene buen recubrimiento por encima del studs o de los studs, si tienen buenos recubrimientos laterales, si los studs tienen la longitud adecuada, que son los pequeños chequeos que yo le dije que puede que la viga esté en conformancia en términos de resistencia y de situaciones de servicio, pero si estos chequeos no se cumplen, la viga le va a aparecer error y le va a decir que está fallando, pero es por esto. Que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Igual ya, por ejemplo, puede pasar que tengamos que volver a la parte de los studs y colocar un stud más pequeño, un stud más grande, y quizás aumentar un poco el espesor de la losa, aumentar la resistencia de la losa, porque también el ASC tiene digamos, un lineamiento en cuanto a la resistencia mínima del deck, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está la parte que le decía, donde nosotros podemos modificar el Target Composite Degree, ¿verdad? Este es lo que Prota ha calculado con esa disposición. Pero si, por ejemplo, yo le dijera, mira, yo quiero un 80%, muy bien, vemos cómo me cambia la disposición de stocks, me agrega más stocks, porque yo lo que le estoy diciendo es, yo quiero una acción compuesta mayor, muy bien. Pero fíjese cómo el aumento que yo le hice es mucho mayor a un 10% y inmediatamente él me da un aviso. Él me dice que falla porque es mucho mayor al 10% que yo lo había estipulado como tolerancia. Muy bien. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Y simplemente cuando les dé este aviso, lo que les quiero decir es, mira, yo te calculé con un 50, tú le colocaste un 80, esto está fallando, yo lo que te recomiendo es que recalcules la obra. Eso es simplemente lo que te quiere decir el programa. Muy bien. En la parte de reporte detallado, muy bien, aquí podemos ver todas las consideraciones que toma Prota para el cálculo de todas las secciones de vías compuestas. Aquí, por ejemplo, en esta parte de la izquierda te dice, digamos que está fallando, y está fallando el tema del 10% de la tolerancia, que ya les había dicho, todo lo otro está cumpliendo. Si no estuviera cumpliendo, me lo estuviera diciendo. Muy bien. Y aquí presento todas las informaciones que Prota presenta, incluyendo cuál deck nosotros escogimos, cuáles son las características del deck, las dimensiones de nuestro deck, todas las características de nuestros studs y la malla electrosoldada utilizada, la característica de la sección compuesta, la sección transformada, todos los cálculos de sección transformada, los cálculos de cargas para las descompuestas, clasificación de la sección, si es compacta, si no es compacta, chequeos sísmicos en términos de compacidad, muy bien, chequeos de resistencia de cortante, de flexión en la dirección mayor, en la dirección menor, camber, todos los temas de el composite stage, que es ya cuando el concreto ha fraguado. Muy bien, aquí está lo que les había explicado anteriormente, perdón, que es todo el tema de la posición del PNA, como por ejemplo en este caso, fíjense que el PNA está en el patín, en este caso, y aquí me lo dice. Fíjense que me dice que el PNA está dentro del patín superior. Muy bien. Obviamente, si está en el alma, me va a decir que está en el alma, y aquí me lo va a mostrar en el alma. Y si está en la losa, me va a decir que está en la losa. Muy bien. Y aquí me presenta todo el cálculo correspondiente. Me presenta las fuerzas, la distribución de stocks y todos los chequeos de detallamiento, como ya les había descrito. Por ejemplo, el límite de la resistencia de hormigón, que en este caso tenemos 240, pero el límite inferior es 210, como vemos acá. Y todo el tema de los recubrimientos superiores, recubrimientos laterales, todo el tema del ancho límite de los ribs, de las costillas, como nosotros decimos, todo el tema de espesor de losa, todo el tema de diámetro de studs,
etcétera, etcétera, etcétera. Si algo de esto no cumple, le va a poner la vía en rojo, pero que tengan en cuenta que son temas de detallamiento, que no necesariamente es un tema de resistencia o de estados de servicio. Muy bien. Y volviendo a la diapositiva, ya hemos, digamos que, concluido este webinar. Lo primero que voy a decirles es que muchas gracias a todos. Esperamos que el contenido haya sido de su provecho. Sinceramente, esperamos que el material haya sido de su provecho, especialmente para aquellos que tuvieron oportunidad de refrescar un poco los conocimientos acerca del funcionamiento de las vías compuestas.